Aprendiendo a esperar en Dios. Mini reflexión 584. Solamente con la palabra esperar nos lleva a nosotros a un pensamiento de tensión. Todo ser humano le cuesta mucho esperar. Para nosotros esperar algo es un momento a veces de desesperación. ¿Por qué? Porque hay cosas que deseamos tener a mano y lo queremos ya, en el momento que realmente nosotros queremos que suceda. Y por eso el tema aprender. Qué lindo es Dios, que Dios no es un Dios que se mueve por las prisas humanas. Tenemos un Dios que no se mueve por lo que nosotros creemos que necesitamos, sino Él se mueve cuando Él sabe que lo necesitamos. Y me encanta ese Dios que tenemos, que tiene paciencia para enseñar a sus hijos a recibir lo que Él prometió, pero en el momento que Él lo cree conveniente. Muchos hemos escuchado decir que Dios nunca llega tarde, sino en el momento justo. Y a veces lo sabemos de memoria, pero cuando hay situaciones en donde necesitas un ya de Dios, necesitas una respuesta porque entiende que si no llega te vas a morir, perder esa oportunidad y nunca más lo vas a conseguir. Muchas veces ese silencio de Dios en una situación que tú crees que debe de responderte ya, es un silencio para hacerte ver que lo que tú crees que es bueno no te va a convenir. Y quizás luego lloras y dices, Dios, no me amas porque estaba esperando en ti y realmente esperé. Y al final no me diste o no me respondiste a lo que yo te pregunté. Pero qué lindo es Dios, que a veces calla aún nosotros estando en esa decepción y pasa el tiempo y nos damos cuenta de que la mejor cosa que nos pudo haber pasado es que Dios no nos responda. ¿Sabe por qué? Porque somos seres limitados, que vemos lo que nuestros ojos alcanzan, pero hay un Dios que ve tu mañana, ve tu presente, ve tu futuro. Y Él sabe lo que nos conviene. Por eso Dios quiere enseñarnos a esperar. A un ser humano la espera le desespera. Pero cuando el Señor nos lleva a ese esperar pacientemente, vamos a obtener las cosas que Él quiere en el momento correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra humanidad va a tener que sujetarse al tiempo de Dios, al kairos de Dios y no a nuestro tiempo. Eso se aprende y el Señor nos los enseña en medio del proceso. Por eso me encanta la historia de un salmista que muchas veces estaba en su alma en angustia y en desesperación. Y él, en medio de esto, aprendió. Por eso es que cuando nosotros somos tan desesperados, el Señor permite situaciones en donde nuestra desesperación nos lleva a un límite y a un punto que hará dos cosas: o rendirnos totalmente a Dios, o simplemente ir tras lo que yo creo que es importante y que es ya, que es lo que yo entiendo que necesito. Y luego me llevo la gran sorpresa que esto que pensé que era bueno, no era tan bueno como me imaginaba. Y Dios muchas veces permite que nosotros nos equivoquemos para que aprendamos a depender de Él. Y esto pasó con David. Por eso es que ya David, después de tantas experiencias, viene y escribe el Salmo 40. Tan bello que dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabes? Esta palabra nos trae un gran mensaje. Porque cuando David estaba esperando, David no estaba en una quietud. Dice que su alma estaba desesperada. ¡Wow! Esto es profundo para nosotros meditar. David estaba en una desesperación, pero sujetó su humanidad a esperar a que Dios hablara. No se movió sin dirección de Dios. Dios quiere que nosotros no nos movamos por lo que vemos en nuestro entorno. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las situaciones que nos están haciendo que actuemos por la circunstancia? Dios quiere que tomemos una responsabilidad de hombres espirituales y mujeres espirituales, que es difícil, pero cuando aprendemos a depender de Dios,
por más desesperado que estemos, no nos vamos a mover por nuestras emociones. ¿Por qué? Porque luego veremos los resultados de que esa actitud desesperante trajo conflicto. Hace poco escuché de un matrimonio que ellos decían que como matrimonio tomaron decisiones incorrectas y eso trajo un caos en el hogar, hasta que ellos reconocieron que todo este conflicto y este problema que ellos tenían eran por tomar decisión sin dirección. Por eso es que Dios quiere que en todo lo que llegue a nuestra mano, las oportunidades que lleguen, preguntemos a Dios. Nunca voy a olvidar un día que se me brindó una oportunidad para ir a un país. Y la verdad que estaba en una situación económica difícil. Y cuando se me brindó la oportunidad, lo deseé, pero sabía que en mi corazón no era de Dios. Pero igual dije, Señor, no, le pedí muy pocas veces a Dios. Al final dejé de orar porque sabía que en mi corazón como que no era voluntad de Dios. Y rechacé la oferta. Y recuerdo que pasado muchos meses, Dios me mostró un sueño, lo que iba a suceder si yo hubiese tomado esa oportunidad. Que parecía buena, parecía suculenta, pero me iba a sacar del propósito. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué tú me lo muestras si yo no fui? Dios cayó y me dejó ver a ver qué decisión yo iba a tomar. Y cuando Él me trae la respuesta, me dice, eso iba a pasar si tú hubieses tomado tu propia decisión. Dije, wow, la verdad que hay cosas que parecen buenas, pero no es lo que Dios quiere. Por eso es que no debemos tomar decisiones sin consultar a Dios. Porque esto, lo que parece bueno, puede traer un mal irreparable, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Por eso David dice que él aún en desesperación, él clamó a Jehová. Y entonces dice que Jehová se inclinó y oyó su clamor. ¿Cuándo fue que Jehová se inclinó? No se sabe cuánto tiempo David duró orando. Quizás fue 2 días, una semana, un mes, quizás años. No sabemos el tiempo. Pero Dios nos quiere enseñar. Porque lo más fácil como seres humanos es nosotros hacer las cosas según entendamos. Pero cuán lindo es cuando en nuestra vida comenzamos a disciplinarla a la voluntad de Dios. Es una enseñanza que Dios hoy nos da para que como familia, ustedes, matrimonios, ministerios, aún en nuestra propia vida, en nuestra vida personal, nosotros pidamos dirección a Dios. Hay una frase que me encanta, que debemos de pedir dirección y orientación para las necesidades cotidianas, pidiéndole a Dios, Señor, dime. Y usted dirá, pero ¿cómo yo sé que Dios responde? ¿Cómo yo sé que Dios quiere que lo que yo haga es bueno o no es? Dios responde de muchas maneras. A veces Dios responde a través de la misma Biblia. Y como tú lo sabes, Dios te va a hacer sentir, es algo espiritual, que solo tú y Dios lo van a saber, pero te aseguro que te vas a dar cuenta cuando sea a través de la palabra que Dios te habla. Otras veces te puede hablar claramente a través de sueños. Otras veces te pondrá en el corazón el sentir. Otras veces escucharás su voz audible decirte que no o que sí. Y otras veces su silencio te dará la respuesta. ¿Cómo nos damos cuenta? Solamente estando en esa comunión y Él nos lo hará entender. En el caso mío, Dios no me habló audible, pero mi espíritu sabía que Dios me estaba contestando. Y era algo bueno, pero al final cedí a la voluntad de Dios. Otras veces he cometido muchos errores por no esperar ese tiempo, por desesperarme, y luego lo he lamentado. Por eso el Señor quiere enseñarnos esto. Sabe que la iglesia de Cristo hemos resbalado tanto y cometemos tantos errores por la desesperación. David le pasó, pero David luego de ahí aprendió. Y me encanta que luego que dice que Dios le responde, Dios puso sus pies sobre peña. O sea, que cuando viene respuesta de Dios, nunca lo que tú hagas o lo que tú recibas va a llevarte a menos, siempre te llevará más. Y sobre todo, nuestra vida espiritual va a crecer. Nos damos cuenta que algo es de Dios cuando a mi vida produce un bien espiritual.
Lo primero que debe producir lo que yo hago o las puertas que se me abren, un resultado espiritual en donde mi nivel espiritual crezca, lo material es secundario. Pero lo principal es que me empuje a acercarme a Dios. Si tienes algo, aunque sea un beneficio físico y te provea económicamente, pero si te aleja de Dios, eso no es una bendición. Porque lo que es de Dios no añade tristeza ni te aleja de Él. Y me encanta que luego David dice que Dios enderezó sus pasos. O sea que en nuestra vida, en medio de esperar en Dios, hay cosas que están torcidas que Dios la va a enderezar. Y la vez lo más importante, que seremos testimonios para otros. Y otros verán y proclamarán el nombre del Señor. Porque lo que esperamos en Él, van a ver que realmente vale la pena aguardar a que Dios responda. Esta reflexión, pido a Dios que nos haga entender y que nos enseñe que en medio de la desesperación nos sujetemos nuestro yo y nos rindamos a Él. Y tú, amigo, hoy es el día y la oportunidad para pedirle al Señor que te ayude y que te rindas a Él. Que esas desesperaciones que te llegan, que vas directamente por tus emociones, dale la oportunidad a Cristo que comience a dirigir tu vida. Solamente le tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si has hecho esta oración, déjame decirte que pasas de muerte a vida. Y sabes que, iglesia, vamos a orar. Es difícil esperar en Dios, pero es la decisión más hermosa que podamos tener. Por eso vamos a orar y pedirle al Señor: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecadora, pero también reconozco que te necesito. Y yo me uno a través de este medio a todas las personas que ahora inclinan su cabeza y su corazón para orar conmigo y pedirte, Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Enséñanos, Señor, el camino que debemos andar. Y si hay algo que no es tuyo, que algunos de los que están escuchando esta mini reflexión van a hacer, si no es tuyo, Señor, interven y no permita que tomen decisiones incorrectas. Te pido, Señor, que nuestros caminos sean alumbrados por tu palabra y que cada decisión pueda ser de bendición, de transformación y de cambio. Te lo ruego, Señor, bendice a todo aquel que escuche esta reflexión y sobre todo, Señor, dale ese discernimiento para que podamos entender y escuchar cuando algo viene de ti o no. Hasta aquí es esta mini reflexión. Recuerde, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.